Vamos a dejar el turno de preguntas para el final. Qué bonito, Cristina, todo el trabajo que están haciendo. Los móviles hoy se van cayéndose. De vez en cuando se oye un golpe, clonk. A alguien se le ha caído un móvil. Tenemos aquí al director general de urbanismo que ha podido venir al final, pero te esperas al final de todo, ¿no? Perfecto. Y mí también, Rosa, directora general de paisaje. Fantástico. Ahora vamos a presentar y vamos a cerrar la jornada con la última conferencia. Son todas amigas y todas fantásticas y han salido un montón de temas, pero Zaida además se le conoce más en más sitios y nos parecía que era un modo así. Está porque es amiga, no porque sea famosa, pero es famosa. Y bueno, yo no puedo decir mucho de la trayectoria de Zaida que ustedes no sepan. Un trabajo fantástico que nos apoya constantemente y que apreciamos tanto y que nos da también ganas de seguir adelante, como el de Cristina, como el de Ollane y como el de esta mañana. Así que gracias, Zaida, por venir. Porque además no sé cómo el cuerpo la aguanta. Yo la sigo por internet y es, digamos, difícil no estar cansada por ella. Estoy un poco loca. Gracias, Eva, y gracias, Carlos, por la invitación a estar aquí. Felicidades por esta cátedra de urbanismo y género. Creo que es importantísimo visibilizarla con esta importancia, que esté en las escuelas y que nos encontremos a compartir experiencias que, por suerte, no son pocas ya. Decir que me han encantado las dos presentaciones previas, me han llenado de ideas relacionadas, tanto para clase como para cualquier trabajo. Y aunque no lo creáis, esto que he dicho para clase me ha hecho pensar que no es tan fácil introducir esto en las clases y sentiros, pues, da ánimos, ¿no? Da ánimos para decir, sí, no estamos solas, podemos seguir, tiene sentido, ¿no?, hablar de estas cosas. Yo os voy a presentar mi experiencia como directora de urbanismo, largo, etcétera, que son más que esas cosas que dice ahí, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que es este que veis aquí. El río Besós, enfrente de Barcelona. Por tanto, es un municipio del área metropolitana de la ciudad, del área metropolitana de Barcelona, pequeño, casi como Meliana, pero con algunas características diferentes. Tuve la suerte de ser llamada a ser directora de urbanismo entre el 15 y el 19, un trabajo que, como también comentaba Eva Kyle al principio, es un trabajo en el que fundamentalmente las personas técnicas que están en el municipio son importantísimas para poder ir adelante, que están incorporadas, que se sientan parte, son quienes conocen todo dentro, pero también, por suerte, también en Santa Coloma había muchos técnicos y técnicas que se habían quedado en su ciudad, que es difícil porque es una ciudad muy que quien progresa se quiere ir, ya después veréis algunos números y entenderéis, y entonces me parecía todavía más valioso que estas personas jóvenes, o de media edad, 40 años más o menos, que hubieran quedado allí siendo arquitectos técnicos, arquitectos municipales de esa ciudad en la que vivían, ¿no? Me parece un acto también de amor. Y evidentemente las personas políticas. Si las personas políticas no coinciden, no les apetece el proyecto o este tipo de proyectos, no salen, ¿no? O sea que todos somos necesarias. Por otro lado, yo vengo de la academia y venía más del activismo que de la gestión, y también como un doble agente. No es fácil tampoco. De hecho, ahora que veo lo que hemos hecho, digo, pues sí, hicimos. En el momento no me parecía que hiciera nada. Que también es complicado y que no sabes si siempre está bien, si es lo que toca hacer. Y además, como tenía esta área tan grande, eran 10, o sea, estaba yo y 10 cabezas de equipo que ya existían, con 100 personas trabajando aproximadamente, con lo cual, ¿cómo entras a trabajar en un sitio así sin que seas como un agente externo que viene a hacer, ¿no? Por suerte, algo que hoy hablábamos con Eva y con Ollane, y que creo que es fundamental, hay dos herramientas fundamentales para incorporar la perspectiva de género a la práctica cotidiana, ¿no? Una es los manuales, hacer estos manuales que expliquen de manera muy didáctica, justificada y con ejemplos de proyectos y cómo se miden y cómo se generan criterios. Y la otra es la formación de los cuadros técnicos de los ayuntamientos. Por suerte digo que en Barcelona, desde el colectivo Punsís, del cual yo formaba parte hasta entrar al ayuntamiento,
habíamos estado trabajando, haciendo muchos cursos de formación para la Diputación de Barcelona, que era para todos los municipios del área de Barcelona. Y se nota, se nota. Entonces, de alguna manera, yo no he tenido que poner, como supongo que Cristina tampoco, el tema, esto lo hacemos porque es perspectiva de género. No, había un cierto consenso en las cosas que había que mirar y que había que hacer, ¿no? Pero estoy segura que tiene que ver con esta formación que se había recibido. Bueno, la situación está aquí. Ay. No, si me alcanzas, gracias. Está aquí, las rondas, el río, Barcelona aquí en el centro. En el año 2000 tuvo un proyecto, perdón, voy a mirar la hora porque un proyecto muy interesante que fue la recuperación del río Besós, que era uno de los ríos, dicen, el más contaminado de Europa, y aunque esté contaminado suficiente, no hay que ganar ninguna competición, pero bueno. Un río que cambiaba de color cada día según lo que tiraran, que tenía todos los detritos de todos los barrios en la cuenca del Besós, que es el área más pobre del área metropolitana y de Cataluña. O sea, es una zona tanto del lado de Barcelona como de las 4 ciudades que conforman su entorno, las que tienen más dificultades. Por tanto, había mucha origen de autoconstrucción. Pero en el 2000 se empieza la recuperación de este río, que hoy es como veis, es un espacio público maravilloso, que lo usan, bueno, 6 millones de personas al año, impresionante, y se usa como espacio de camino de bicicletas, etc. Pero por las grandes inundaciones que hubo en los años 60, que murieron muchísimas personas, se canalizó, como veis aquí, y no se permite poner ningún equipamiento en el parque. Entonces es un parque que siempre están pidiendo que pongas cosas, pero no se puede poner. Porque el último puente, que es el del tren, antes de llegar al mar, es muy bajo y por eso se provocaron las inundaciones en los 60, porque se quedó tapado con cosas que traía el río. Entonces, desde eso, la Agencia Catalana del Agua no deja poner nada aquí, ni un árbol. Bueno, hay algunos que crecen, sí crecen, pero no se pone ni una portería, ni unos bancos, ni nada. La topografía, esta es desde otra vista, aquí abajo vemos el río, topografía complicada de ciudad, mucha densidad de ciudad, mucha autoconstrucción o mucho origen de autoconstrucción, mucho parcelario de origen de autoconstrucción, y mucha urbanización de origen de autoconstrucción, que quiere decir pocas calles, parcelas muy pequeñas, que a partir de los años 70 se colmataron, se consolidaron en edificios en alturas, no en esta zona precisamente, aquí siguen habiendo casas, pero casas así como en profundidad, o sea, con las problemáticas que hoy comparten muchas ciudades del mundo. A mí también me gustaba esta ciudad porque tenía unas condiciones que la hacen un laboratorio para el futuro. No es su condición política relativa de estar en el área metropolitana de Barcelona, que eso es diferente que estar en otras áreas metropolitanas del mundo, pero sí no puede crecer, tiene un origen de autoconstrucción, con lo cual hay un, entre comillas, desorden, o sea, es que es complicado, pero el desorden también viene dado por la topografía, porque la autoconstrucción en zonas planas es más regular. Pocos recursos, tanto de las personas que viven como del municipio. El municipio no puede crecer, por tanto no puede generar recursos de la manera que hoy hablábamos, que es generar recursos en un municipio, ¿no? Transformando suelo, generando nuevas zonas industriales, etcétera. No tiene zona industrial, solo tiene una fábrica, a residencia de baja renta, y tiene una de las 10 rentas más bajas de Cataluña, ¿no? Por tanto, es un municipio que tiene pocos recursos. Entonces, ese es un desafío ver cómo haces cosas con pocos recursos. Como veréis, no tiene tan pocos recursos, pero bueno, por lo que estamos viendo aquí, son escaleras mecánicas. A todos estos barrios se llega con escalera mecánica. De subida nada más, que es otro problema, ¿no? Pensamos que el problema solo está en subir, pero también está en bajar, pero bueno, ahí están las escaleras. No dije, pero las áreas que yo llevaba iba desde planeamiento, que reconozco que es el que menos he estado presente, sí que lo llevaba, pero hasta el mantenimiento y, como digo, hasta las ratas y las cucarachas de la ciudad. O sea, todo eso en el medio llevaba. Y creo que eso es muy importante porque cada cosa que haces, estás pensando, bueno, ¿y cómo la van a mantener aquellos que ya no tienen dinero? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y por qué si hacemos esto no mejoramos aquello otro que sabemos que hay un agujero? Bueno, que es como complicado porque la cabeza no da para tanto, pero es muy bueno poder tener ese panorama total de lo que pasa en la parte material de la ciudad. Como decía Cristina, luego trabajando con los otros áreas de gobierno, que en general no es tan común tampoco que haya desde urbanismo mucho trabajo con otras áreas de gobierno. Bueno, la ciudad, vamos a ver
lo que eran a principios del siglo. A partir de la guerra civil empieza a crecer y vemos cómo se empieza primero a colmatar con pequeñas casitas, y estas pequeñas casitas, las de aquí, son las que luego se colmatan en altura por un proceso especulativo de los años 70. Pasamos de esto, el río se cruzaba con un puente de madera en los años 60 que alguien cobraba por pasar, un puente, una pasarela, y en los años 75 ya está colmatado lo que es la ciudad. Y como veis, esto pasa del 55 a 75 en 20 años, de 20.000 habitantes a 140.000 habitantes, que eso es un máximo histórico. Hoy está en 118.000 habitantes. Luego empieza a bajar un poco la población y aquí tiene otro cambio demográfico importante, que es la llegada de personas nacidas fuera del Estado español y fuera de la Comunidad Europea. Entonces, los datos de la ciudad son los siguientes. Es un término municipal de 7 kilómetros que incluye el río y la montaña, o sea que urbanizados, construidos y urbanos, 4,5 kilómetros. 118.000 habitantes, que da una densidad neta, de la que hablaba Ollane antes, de 23.600 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, la no neta son 14.000, que suena un poquito mejor, pero no, la neta son 23.000. Y creo que son más de 100 nacionalidades, pero bueno, es igual. Mucha gente de muchos lados diferentes. Es el sitio de primera llegada, porque es muy central, porque está a 20 minutos de la Plaza Cataluña, del centro de Barcelona, pero a la vez muy periférico por las condiciones ambientales, ¿no? Sobre todo por las condiciones de edilicias, porque durante toda la democracia realmente se ha hecho mucho trabajo de mejora de la condición de lo público, el espacio público, mercados. Es una ciudad muy bien dotada, pero con carencias de origen, ¿no? Aquí está la alcaldesa, Núria Parlon, que lleva por el 3er mandato y medio. Entonces, ¿cuáles eran las ideas, digamos, que como decía, estaban como en el ambiente del grupo de político que formó Núria y sobre todo el grupo, de alguna parte del grupo político y del grupo de la dirección técnica, ¿no? Que éramos 4 directoras de áreas, de macroáreas, como dice ahí. Por un lado, es esa proximidad real y no de este urbanismo espectáculo. Tenemos el caso en el área de Barcelona de varias alcaldesas muy preocupadas y muy atentas a la ciudad, pero que no se fían de los arquitectos y las arquitectas, que es una pena, o sea, tenemos un problema ahí. Entonces, de hecho, hasta físicamente, urbanismo está separado del resto de donde están todos los otros departamentos de la ciudad. Entonces, un poco los apestados. Y la idea es estos proyectos orientados por los detalles, ¿no? Enfocados en lo que usualmente es descartado, como decía, como explica Cristina al final, ¿no? Que es descartado por una aproximación más tradicional los proyectos urbanos, ¿no? Y algún político nos decía que nosotros hacíamos un urbanismo de la lista de la compra y con la alcaldesa lo adquirimos como nos gustaba, como definición del urbanismo que queríamos hacer, porque entendíamos que afecta la vida cotidiana de cada persona, ¿no? Y que al final tú puedes hacer un gran proyecto, que los hay, un gran proyecto de planeamiento, pero si no se ve afectada y si no mejora su vida cotidiana o tienen dificultades en su vida cotidiana, a la gente no le llega esto, ¿no? Entonces, la cercanía del conocimiento de la ciudad es el hecho de que sea tan pequeña, muy caminable, todo el tiempo, tanto las personas políticas como técnicas por la calle y en la calle, con lo cual este conocimiento que es muy importante. ¿Qué para mí son estos proyectos desde una realidad cotidiana a diferentes escalas? Pero la ciudad es el detalle, mantenimiento y accesibilidad. Proyectos invisibles pero fundamentales, como decía. Barrios de peatones, para peatones y pequeñas plazas complementarias. Rehabilitación de viviendas y los proyectos complementarios de nuevas viviendas. Cuando yo llegué había un proyecto de rehabilitación de vivienda, que es del que hoy hablaba la Benausa, que es el Navenausa, que es en realidad el primer sitio donde se hace es en Santa Coloma, fue el político que se llama Vivienda el que crea con este sistema de rehabilitación, de cómo rehabilitar aquellos barrios con más problemas socioeconómicos, que viven en las peores condiciones, pero que no pueden acceder a una ayuda. Luego crear equipamientos de referencia y la ciudad como un texto para visibilización y llevar también la universidad a un barrio de estas características, a una ciudad de estas características, ponerle una sede universitaria. Y la sede universitaria que está allí, muy acorde también con el tejido, es la de la Universidad de Barcelona, el área de nutrición y alimentación. Entonces hay un espacio de investigación que además tiene mucha consonancia con una variedad tan grande de orígenes de las gentes de allí, porque se hace
Sabemos, hay mucha variedad de comidas, ¿no? Ya históricamente, primero española, de muchas regiones, y ahora del mundo, ¿no? Entonces, hay una biblioteca pública dedicada explícitamente a la alimentación, a hacer cursos de cocina, bueno, como que hay encontrar cuáles son las diferenciales de esta ciudad. Luego también un proyecto que se había empezado en el mandato anterior y que trabajamos mucho en el mandato pasado, pero se pudo aplicar poco, que era la moneda local. El municipio, o sea que al final lo que quiero decir con esto es que los proyectos, que ahora veremos más rápido, los proyectos urbanos tienen que tener una base, evidentemente, social y que no van solos, que están relacionados con todas las otras decisiones. La moneda local surge de ver que el municipio es el mayor empleador de esta ciudad. Es el que paga una cantidad de sueldos que son impresionantes para esta ciudad. Pero mucho de ese dinero se va, entre otras cosas porque en los años 90, 2000 aparecieron los centros comerciales cruzando el río, porque hay otra zona en Badalona que es al lado de Ikea, etcétera. Y entonces el comercio local, que era la parte de producción, ¿no? La parte de producción de la ciudad, va cayendo. Entonces con la moneda local la idea es que este dinero se mueva y genere bienestar local. Y tú luego, de máximo 7 vueltas que de ese dinero, que es una tarjeta de crédito, podías cambiarlo por el dinero tal cual era en el ayuntamiento. Bueno, se empezaron unas prácticas con los premios que se entregaban a equipos de deportes o premios que diera la ciudad. Bueno, esto tuvo mucha contestación del gobierno central, el Banco Central, especialmente en el momento del gobierno del PP, que no le interesaba, evidentemente, este tipo de cosas, pero entiendo que es algo muy interesante ver cómo hacer que el dinero que tú te gastas, que tú generas, quede rebotando un poco en el sitio y beneficie lo local, ¿no? Porque si no, por mucho que tú hagas de mejoras de espacio, si no hay una mejora de la situación socioeconómica de la gente que vive allí, bueno, poco, ¿no? Bueno, esta es la ciudad, voy a pasar más rápido, lo que decía los detalles, entrar, claro, como tiene esta situación confusa de parcelas privadas, pero que son como calles, que son pasajes, que son, bueno, que están en una situación de anomalía legal de propiedad, pues entrar con el ayuntamiento, porque tampoco están, o sea, no son privadas, porque no están en ninguna escritura, aunque tenga una puerta, bueno, a mejorar la accesibilidad y mejorar las condiciones de un espacio interior que da acceso a estas casas que comentaba antes en profundidad, ¿no? Mínimas, trabajos como este. Luego, las actuaciones durante el 2015-2019, empezamos con unas actuaciones, más bien este es el resumen de todas, pero al principio teníamos un presupuesto, el presupuesto de los 4 años del ayuntamiento, 100 millones, urbanismo tenía un presupuesto en obras de 9 millones, que viene del área metropolitana, pero al año y medio ganamos también siempre buscando subvenciones, ganamos el EDUSI, un EDUSI, y entonces son 30 millones, 15 puestos por Europa, 15 que pone el ayuntamiento, que como había saneado sus finanzas podía endeudarse, más otro, bueno, al final terminamos con un presupuesto para el mandato de 60 millones, que es muchísimo, ¿no? Si empezamos con 9 y ya nos daba para hacer cosas. Entonces las obras van desde como decía, desde los equipamientos de referencia, mejoras de calle, iremos viendo algunas, ¿no? Y la mejora especialmente de este paseo, espacios públicos. ¿Cómo empezamos? Empezamos dentro del PAM, que es el Plan de Actuación Municipal, lo que se hace al principio de mandato, que es trabajar con la ciudadanía para ver de lo que estaba en el programa electoral que se lleva a cabo y cómo se va a llevar, qué es lo que la ciudadanía, bueno, en realidad que tenemos este gobierno que proponía esto, qué es lo que priorizamos, qué se va a hacer. Desde urbanismo propusimos, que nunca se había propuesto nada, o sea, como un poco ajeno al PAM, aunque no debería serlo, estos recorridos de ponte en la piel de los otros, de las otras, ¿no? Entonces aquí vemos con una regidora que iba en silla de ruedas, una persona de la asociación también de personas con diversidad funcional y algunos ejemplos de estas pequeñas actuaciones que cuando había un extra hacia final de año no están programadas, ¿no? Pero en cuanto había un extra final de mantenimiento, pues hacer la accesibilidad en las calles. Muchas esquinas ya estaban accesibles, pero como cambian las sillas de rueda, por ejemplo, algo que es la silla de rueda eléctrica necesita una pendiente más baja que la silla manual de empuje, ¿no? Si no se va para atrás. Entonces, aunque tengas rampas, resulta que no te sirven, tienes que poner una de menor. En este recorrido también fuimos a esta calle,
que una calle se llama Avenida Banús. Hicimos el recorrido, a la gente no le gustaba. Estaba ya previsto un proyecto para la mejora, ampliar las aceras, y la gente no quería estos cubos de basura aquí, no, los contenedores, y habían llegado a convencer en el final del mandato anterior a los políticos que pusieran unos contenedores hundidos, ¿no? Estos que los levanta una máquina, no este tipo aspiradora, sino que se levantan. Yo ya sabía, porque estaba con los de mantenimiento sufriendo diariamente las cosas de este tipo, que era terrible. Pero no porque, al final es como las escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas se empezaron a poner hace como 15 años. Al principio eran un problema, o 20. Pero después al final hay una contrata de mantenimiento y entonces ya funciona. El problema es que este sistema de recogida de basura solo era para esos 4 contenedores o 6 contenedores de la calle Guay, y no podíamos tener todas las calles Guay, porque no da. Y al final también se produce el desborde, que a la gente no le gusta. O sea, al final no es una cuestión de sistema, es una cuestión también por la población que hay un determinado momento que se desborda todo. Pero aquí había impactado eso y yo digo no podemos hacer eso. Primero porque es poner un eslabón, o sea, ¿no? Un estándar muy alto para todas las obras que se hayan, pedirán esto y no se puede, no podemos. Y entonces aquí, en el medio de esta calle, que tenía, como veis, estas aceras, sí se ve, ¿no? Sí, muy estrechas, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, hay una escalera que comunica con esta calle. Son 2 calles además muy largas, son estas trazas de origen de la autoconstrucción, que hay muy poca esquina, muy poca, ¿no? O sea, son muy poca calle, muy poca conexión. Entonces les propuse a los políticos que canjearan los contenedores por una escalera mecánica, que pusiéramos una escalera mecánica. Bueno, al final se logró eso, ¿no? Pero bueno, como ya estaba el proyecto hecho casi, y aquí vemos la calle y vemos los contenedores aquí, ¿no? Que están en el medio, pero que la acera le llega, hay buena luz. La pintura, o sea, algo que es muy simple, en este caso está nueva, pero muchas veces solo que esté bien pintada la calle es fundamental para una sensación de orden, de noción de espacio, de distancias. Y lo primero que llegas a un barrio que cuando no está cuidado o cuando, por ejemplo, yo he trabajado en Buenos Aires y en Sao Paulo, también en barrios de autoproducción, es que no se ve ni siquiera la pintura de la calle, ¿no? Y te dan, bueno, no puedes dimensionar qué tamaño tiene esa calle inmensa que se tiene que adelante, ¿no? Entonces, bueno, con este orden cambia todo, además de haber ensanchado las aceras, etcétera, haberlas hecho accesibles, ¿no? Vemos diferentes imágenes de esta calle y la escalera que tiene un par de tramos para permitir entrar a las casas que había en diferentes alturas. Y cuando llega a la calle superior, que es bastante estrecha, pues hay una preferencia de paso de peatones claramente señalada para que se vea, ¿no? La otra prioridad era la caminabilidad escolar. Es una ciudad que se camina mucho porque es pequeña y, o sea, como un 80% de los trayectos diarios, toda la gente se hacen a pie, así todo, tiene mucha densidad de coches y mucha molestia de coches. Y aquí hay una manzana donde había 3 escuelas. Entonces aquí al menos, pero no se podía cortar toda la calle, al menos así de rápido, pero sí se hizo un trabajo de, siguiendo lo que ya se hacía, que era cortar en horarios de entrada y salida de la escuela, pues mejorar, ¿no? la calle, donde, quitando los arcenes y dejando pavimento continuo y continuando cortando la calle en la hora de entrada y salida, porque es la única manera, ¿no? Voy a pasar esto más rápido. Y cuando yo llegué, al poquito tiempo se aprobó esta modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona, que es el que afecta a Santa Coloma también, que es desde el año, no me acordaré de la fecha, los 70, que tiene 1000 modificaciones en todo y no se puede modificar nunca del todo. Entonces también siempre estás jugando sobre unas reglas cambiables, pero nunca sabes para qué lado cambian. En cambio, aquí se hizo este trabajo muy interesante de estudiar todo lo que condicionaba el plan general metropolitano y que ya no se iba a hacer desde afecciones de villas súper anchas porque estaba pensado para puro coche. Bueno, una serie de condiciones que habían cambiado de los 70 a los 2010 y trabajar los ejes verdes, la idea de ejes verdes, si bien muchos son combinados, no son unos verdes ideales porque la ciudad ya existe, y que comunica el río con la serralada de Marina, que está aquí arriba, que es la sierra que cierra toda la costa de Barcelona, Maresme y el sur de Barcelona respecto al valle, ¿no? O sea, tienen un cordón importante.
Bueno, aquí tengo que decirles que una cosa que descubrí casi al final, que fue una cierta desilusión, es que había parte de este proyecto que se había hecho desde las oficinas y no pisando el territorio, cosa que me desilusionó mucho de quienes la habían hecho. Porque aquí hay una escuela, se estaba planteando que la escuela sea ampliable, que ve todo un eje verde, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, vamos a abrir, vamos a sacar. ¿Qué había en el sitio? En el sitio estaba todo el taller de mantenimiento de la ciudad. Ahí trabajaban como 100 personas, había máquinas inmensas del ayuntamiento, y el mismo ayuntamiento dice que no hay nada allí y que se puede hacer una zona verde. Y la escuela esperando que le demos el sitio, porque la escuela, si no le dábamos el sitio, la Generalitat no pagaba. Bueno, casi me muero, porque había que darle un lugar. Y, por otro lado, había quien decía, bueno, pero este no es un lugar para un taller de mantenimiento, pero es el centro. Mirad dónde está. Está en sitio equidistante, o sea, está ideal, plano. Es el sitio, ¿no? Es un poco como el baño. Si te gusta o no te gusta, es necesario, ¿no? Tenemos que barrer, tenemos que limpiar. Bueno, y al final, bueno, se hizo una obra, bueno, pero que me quedé como mal sorprendida de ver cómo no se había verificado, y que eso muchas veces lo decíamos en teoría, desde el activismo, como decía antes, y cuando te lo encuentras, que dices, ay, no me lo puedo creer, que no se haya verificado en un sitio tan pequeño qué pasa con los espacios que estamos modificando. Y algo parecido, a ver si se entiende este dibujo, no se entiende mucho. Aquí está cómo estaba la calle, aquí es como la Reforma, el río está abajo, perdón, el río está aquí de costado, y aquí está, es el mismo plano. Vale, aquí una transformación, que también fue una transformación que tuvo que ser parada, porque en el esquema teórico se planteaba, aquí está el río, y como dije, el río no tiene ningún equipamiento, se planteaba equipar la calle superior, que antes había sido urbanizada en los años 80 para protegerse del río apestoso, etcétera, y ahora habría que abrirla. Pero se planteaba un espacio, y entonces esta calle tenía, como está en este dibujo, que todavía era el proyecto anterior, 20 metros de acera pegada a las fachadas de las casas, ¿no? Un lujo, una maravilla, que en su momento tuvieron que sufrir vivir donde vivían, pero tener 20 metros delante de una escuela, ¿no? Espacios para jugar, espacios para estar. Y de golpe viene el proyecto de escala metropolitana que mira al río de escala metropolitana y dice, lo que hay que hacer es un paseo pegado al río. Y le ponemos los 20 metros al río y le dejamos 6 metros de acera, que es una buena acera, pero de golpe de tener los coches a 22 metros, los iban a tener a 6 metros. Y bueno, y tuvimos muchas discusiones. Y a mí me parecía también que yo apostaba por estar del lado de las casas, también porque si no, el paseo iba a funcionar muy bien, pero no iba a dotar de actividad a la fachada de la ciudad. Además que le estábamos sacando, por ejemplo, a una escuela, tener una plaza en la salida es maravilloso, ¿no? Bueno, entonces los vecinos pararon el proyecto, hubo que hacer dos proyectos, se votaron y ganó el proyecto de ampliar. Esta era la acera que tenían los vecinos antes de las reformas. Por ahí no estaba bonita, estaba arbolada, no se ve mucho aquí, había como unos muros aquí de hormigón, bueno, pero tenían todo este espacio. Este es el proyecto que una parte así se hizo, que ya era así por un problema de giros, del paseo pegado al río, y esto finalmente el paseo pegado a la escuela, como veis ahí. Entonces se mantuvo también, esa otra pelea, parte de la acera que ya estaba y que estaba en condiciones. Esa fue pelea con el proyectista, que decía, no, tiene que ser todo igual. No, si la acera está bien, si el material está correctamente, ¿por qué voy a inventar? Cuesta muchísimo dinero hacer esos 6 metros de nuevo por todos estos 1,5 kilómetros de largo. Si está bien, no podemos hacer un diseño, que es lo que se hizo. Bueno, creo que es parte del aprendizaje, pero que costaba también. También tuvimos que pelear en cosas tan sencillas como seguir usando el pano clásico de la ciudad en una rehabilitación y no uno que ahora está como muy de moda, que es ese grisecito que cambia de colores, que no me acuerdo cómo se llama, que lo hacen 2 empresas, el otro lo producen muchas empresas. De golpe, el día de mañana, una empresa desaparece, te quedas con una sola. Bueno, me parecía como muy jorobado y era más caro. No sabíamos cómo iba a funcionar bien ni a la vejez, ni al resbalamiento. En cambio, sabíamos que el que tiene la florcita, los cuadraditos, funciona bien.
te fueron todo en convencer, no, vamos a volver a poner el pano clásico, que no es eso, ¿no? Lo que hace... Bueno, entonces aquí vemos cómo quedó este paseo. Se mantuvieron aquí estos elementos. Había un desnivel, esto estaba más elevado, ¿no? Como subía aquí, como se ve aquí, y había escalones para ir a la calle, entonces se hizo accesible y se mantuvieron árboles que estaban allí, que la verdad en eso hicieron muy buen trabajo. Y se llenó de actividades, ¿no? O sea, espacios de juego infantil, de juegos para gente mayor, mesas para estancia, digamos, muchos espacios para la ciudadanía. Bueno, esto es un gran parque, que fue un gran parque resultado de una demanda, de una queja popular en los años 70, muy propia de esa época, que se libera un espacio y se quieren construir edificios y la gente dice, no, queremos un parque. El parque llegó, después hubo que destrozar una parte porque llegó el metro y había que volverlo a hacer. Bueno, entonces esto era cuando los vecinos y vecinas en los años 70 reclamaron que aquí tenía que vivir un parque y no viviendas. Este es el parque y la parte de las viviendas de los años 70 que está ahí arriba ya en la montaña. Diferentes escenas del parque y entonces ir completando el parque. Por un lado se hizo un skate park que también se había hecho un proceso participativo en el mandato anterior, pero un skate park que si miráis aquí son casi todos chicos. No es que las chicas no hagan skate park, hacen pero menos. Las chicas hacen más patinaje. Pero en el proceso de participación con jóvenes de la ciudad no se buscó a las jóvenes, fueron solo los jóvenes. Entonces, bueno, esta no lo logré, que yo quería hacer un proceso con las chicas y hacer en esta otra zona un espacio que se adecuara más a lo que las chicas quisieran hacer, que en realidad es más rollers y que entonces necesitas otro tipo de espacio, ¿no? Es que, y bueno, y si hubiera los dos, podrían estar los dos. Bueno, eso no lo logré. Luego aquí hay un aula ambiental en una caja, que es un servicio que da el área metropolitana y se ofrecieron hacer un aula ambiental nueva, construirla, hacer un prototipo para que sirviera después para todos los grandes parques del área metropolitana que los mantiene el área metropolitana. O sea, en Barcelona, en el área, hay muchos parques que son así muy grandes, para las ciudades en las que están y que los mantiene el área metropolitana. Este lago, por ejemplo, primero era un lago fuente de estos que suelen ponerse y al final terminó siendo un lago naturalizado que tiene otras lógicas de consumo y también de uso y o sea, aquí realmente sirve de anidación, los pájaros pasan por aquí antes de ir al río a subir a la montaña, realmente es un elemento que sirve para natural, no para hacer bonito el parque. Entonces hicimos esta aula ambiental con un proyecto de Baena Casamor Quero, de madera, bueno, unas condiciones, bueno, venía dado por el área, alguna cosa pudimos decir, no mucha, pero que sí dijimos y que fue interesante es si tenemos un aula ambiental, convirtamos y se estaban poniendo en muchos parques los hoteles de insectos, convirtamos la propia aula ambiental en una casa para animales, ¿no? Entonces, hay agujeros aquí, que es en la fachada norte, la fachada norte, para pájaros de diferente tamaño. Aquí veis este elemento aquí, esto es para murciélagos, se meten ahí. También en el río se han puesto muchas cajas. O sea, se habían ido haciendo como cosas puestas a sobra o de una columna, de un pilar de la autopista o los hoteles de insectos. Dijimos, bueno, usemos el aula como hotel de insectos y en la fachada que no vemos, que es la de aquí, hay pequeños agujeritos para otro tipo de insectos. El parque también contiene juegos y espacios deportivos para diferentes grupos. Creo que en eso el parque tiene como muchas áreas, ¿no? Áreas de picnic, una zona de juego muy grande y muy interesante que justo se terminó cuando yo empezaba. Está súper bien, pero ¿qué le pasa a esto? Esto no es accesible, no es inclusivo. No pueden entrar todos los niños y todas las niñas aquí, ni todos los padres o madres que tengan dificultades. Es fantástico, es de madera, tiene mucha libertad y realmente está muy bien, pero estamos dejando fuera a una parte de la población, ¿no? Entonces, hicimos un proyecto de un área accesible, que desgraciadamente con caucho, que eso sería otra cosa que hay que buscar qué material podemos usar, pero bueno, caucho y al menos no muy oscuro, isla de calor. Pero bueno, ¿por qué es accesible? Porque es de caucho, se puede subir, por ejemplo, esta calecita, este coso, pueden subir una silla de ruedas, aquí puede subir un niño o una niña que tenga dificultades para mantener su cuerpo erecto y se puede atar, los juegos también de equipo, ¿no? Las grandes
columpios para poder estar más de un niño, o que esté acostado o acostada la niña. Y aquí vemos, ¿no?, la regidora que se está pasando genial. No sé hace cuánto no podía divertirse con su propia silla, ¿no? Es un elemento que es como una especie de sub y baja gigante, que eso pasa con la silla y se mueve. Bueno, y el parque, todavía le falta una parte, a donde vemos que se juega al cricket o no sé qué, y hacen conciertos. Entonces son procesos participativos, que esto es lo que explicaba Cristina ahora, o lo que explicaban esta mañana de Castellón. ¿Cómo hacemos procesos participativos? No solamente, no aquellos típicos, y que en el caso de esta ciudad se abran a una población, no la que está en la foto, pero a una población que no tiene estas prácticas, que viene de otras culturas, otras lógicas democráticas o no democráticas, y que, bueno, cómo llegas a mucha gente que no se siente apelada cuando dice ciudadanos, ciudadanas, vengan a participar. Vienen los de siempre, ¿no? Ahí vienen los de siempre, los que estaban ya en los años 60, con todo respeto, y hicieron mucho, pero es que hay muchas otras personas. Entonces, además de hacer esos encuentros con los mayores, con los jóvenes, más reguladas, unos talleres, nos pusimos en los mercados, en el parque, se trabajó con los niños y niñas en las escuelas, cosa que fue todo esto muy criticado por los de siempre, los que siempre habían participado, porque de alguna manera también hay una apropiación de quién es la persona para hablar. Entonces, lo que hicimos en la escuela, en las escuelas hicieron por su cuenta cada niño y niña en su casa, y después hubo un concurso. Y rápidamente, porque ya me estoy pasando mucho, un ejemplo que por ahí si alguien ha visto en otra charla, ya lo explico, es el que siempre explico, que es un proceso, que me recordaba lo que decía Cristina, o sea, en un barrio muy denso, donde hay una serie de espacios de juego, pero que no se usan, y esta plaza se hiperllena, que es la plaza que vemos aquí. ¿Qué pasa con este espacio que existe? Esta es futura, pero que hay un espacio que no se usaba. Aquí hay una nueva obra, que es la que vemos aquí, que tiene la obligación de hacer este espacio de juego infantil con criterios que el ayuntamiento le dé. Esta es la plaza que no se usa. Evidentemente, no hay que explicar por qué no se usa, no se usaba. Entonces, hacemos un proceso de participación en la plaza durante 2 sábados, abierto, el momento que quieras, cuando puedas, con niños, niñas y personas que les cuidan. A decir que fue boicoteada por la Asociación de Vecinos, porque ellos no fueron convocados como especialmente son vecinos, podían venir, ¿no? Pero a ellos les preocupaba sus coches. Bueno, entonces trabajamos con los niños y las niñas en la plaza, cuáles eran las necesidades que ellos tenían, cuáles eran las que tenían los otros y las otras, cómo podíamos encajarlas, y qué necesitaban las personas que les cuidaban. Sale un diagnóstico, y con perdón, me salté alguna imagen, bueno, con ese diagnóstico, me faltan fotos, fuimos a la escuela, estos de la escuela, y los niños y niñas de 5º curso proyectaron en los espacios, en grupos de 2 niñas y 2 niños, también hechos profesor por las arquitectas de Cualsari, que gestionaron todo este proceso y después hicieron el proyecto, y luego los diferentes grupos explicaron, siempre mirando que hablaran una niña o un niño, explicaron delante de la alcaldesa y el equipo de gobierno las propuestas. Y luego las arquitectas hicieron su propuesta y se la volvieron a explicar a los niños y las niñas, y luego se construyó. Evidentemente no es como ningún proyecto de los presentados, pero tiene muchas cosas que los niños y niñas pensaron. El color, desde luego, la organización del espacio también, y vemos un poco cómo quedó la plaza, que se abre, ¿no? Aquí se quita el muro y cambia mucho la percepción, y bueno, algún día esa calle será sin coches, ¿no? Los bancos, ¿no? La importancia de que haya bancos para descansar, para esperar, ¿no? Para darnos más autonomía en el recorrido cotidiano. Y aquí lo vemos, perdón, esta imagen, ¿no? Esta persona está con bolsas, ¿no? Y cómo esta plaza se empieza a usar también, no solo porque voy a la plaza, sino para atravesarla y recortar camino, ¿no? Que eso es sumamente importante, ¿no? Que la plaza tenga muchas personas que la usen a la vez, aunque sea tan pequeñita como esta, que habéis visto, es muy chiquita. ¿No? Y aquí vemos, ¿no? Personas esperando, personas cuidando, personas jugando, personas que vienen del supermercado del barrio, que además está ahí muy cerca. Y el mural que recuerda el trabajo de los niños y niñas, y también hay una placa que explica el proceso y quiénes fueron los nombres de los niños y las niñas que participaron. Lo dejamos aquí, aunque era más largo porque me pasé, pero ya es muy tarde.